Soy Rodrigo Borgia, fui el Papa número 214 de la Iglesia Católica entre 1492 y 1503 con el nombre de Alejandro VI, nací en Játiva, Valencia, el día 1 de enero del año 1431, en el seno de una familia de la pequeña nobleza local. Fui hijo de Jofré de Borja, escriba, e Isabel de Borja, hermana del futuro Papa Calixto III, y el tercero de los 5 hijos del matrimonio. En marzo de 1437 murió mi padre y me trasladé a Valencia junto con mi madre y mis hermanos Pedro, Luis, Tecla, Juana y Beatriz, instalándonos en el palacio de mi tío, el obispo Alfonso de Borja, quien por aquel entonces se encontraba en Italia, en el séquito del Magnánimo. Poco se sabe de mis primeros años, que debieron de estar dedicados al estudio bajo los auspicios de mi tío, cardenal desde 1444, quien velaba por mi promoción. En efecto, gracias al patrocinio de mi pródigo tío pronto comenzaron a lloverme prebendas. En 1447 recibí una canonjía del Cabildo Valentino y otra en la Catedral de Lérida, y en 1449 la dignidad de sacristán de la Catedral de Valencia. Debió de ser en ese mismo año cuando el cardenal Borja hizo venir a Roma a sus sobrinos Pedro Luis, a mí y a Luis Juan del Milá. Este último y yo, destinados a la Iglesia, fuimos encomendados al humanista Gaspar de Verona, quien tenía en Roma una prestigiosa escuela, hasta que estuvimos preparados para marchar a estudiar Derecho en la Universidad de Bolonia, en 1453. Allí me distinguí como estudiante diligente. Mientras tanto, mi tío veló por mi promoción eclesiástica. En 1450 Nicolás V me nombró canónigo y chantre de la colegiata de Játiva. En 1453 me reservó 3 beneficios eclesiásticos que vacaran tanto en la diócesis de Valencia como en la de Segorbe-Albarracín, y me entregó las parroquias valencianas de Cullera y de Sueca. Cuando el 8 de abril de 1455 el cardenal Alfonso de Borja fue elegido papa con el nombre de Calixto III, mi fortuna experimentó un notable auge. Un primer intento de encomendarme el obispado de Valencia, que el nuevo papa dejaba vacante, fracasó por la tenaz oposición del rey Alfonso el Magnánimo, que lo quería para su sobrino Juan de Aragón. De modo que, por el momento, el pontífice tuvo que contentarse con hacerme protonotario de la sede apostólica y me envió a continuar mis estudios en Bolonia, donde me doctoré el 13 de agosto de 1456. Entretanto, me confirió el deanato de la colegiata setavense, la parroquia de Quart, Valencia, y la rectoría del Hospital de San Andrés de Bercelli. Pero esto era insuficiente. Ya antes de su coronación pontificia, Calixto había manifestado su propósito de elevar a sus sobrinos al cardenalato, y lo hizo en el consistorio secreto del 20 de febrero de 1456, con el consenso unánime de los cardenales presentes, asignándome el título diaconal de San Nicolás in Carcere Tuyano, aunque la promoción se mantuvo en secreto hasta el 17 de septiembre del mismo año. Un mes después volví a Roma para recibir el capelo de manos del Papa. Este nombramiento suscitó las críticas de los contemporáneos, mas no por la indignidad moral de los sobrinos del Papa, como algunos han escrito, sino por la juvenil edad de los mismos. De mis cualidades dio fe mi colega Enea Silvio Piccolomini, quien anotó: es joven por su edad, pero en lo que se refiere a las costumbres y sensatez es anciano, y da muestras de valer tanto la doctrina jurídica como su tío. El 31 de diciembre de 1456 el Papa me nombró legado en la Marca de Ancona, cargo que desempeñé con éxito durante un año, dando muestra de mis dotes de gobierno al mantener esta turbulenta región bajo la autoridad del pontífice y mejorar la administración de la misma. Por ello, el 11 de diciembre del año siguiente, Calixto me elevó a comisario de las tropas pontificias y me confió el cargo más honorífico de la curia romana, el de vicecanciller de la Iglesia, efectuado el 1 de mayo de 1457 y publicado el 4 de noviembre. Esta dignidad me permitió adquirir una gran experiencia política y curial al conocer muchos asuntos de Estado, y sobre todo, los beneficios que quedaban vacantes, conocimiento que utilicé para hacerme con un buen número de ellos y aumentar notablemente mis ingresos. En 1457 fui nombrado obispo de Gerona, mas no pude tomar posesión del obispado por la tenaz oposición del Magnánimo. A la muerte de este, Calixto me concedió el obispado de Valencia el 30 de junio de 1458, el cual retuve hasta mi elección papal, entregándolo entonces a mi hijo César Borja. Solo al morir mi riguroso tío, el 6 de agosto de 1458, comencé a dar muestras de uno de los rasgos más distintivos de mi persona, la sensualidad, por lo que el nuevo papa, Pío II, me llamó al orden. Pero como vicecanciller no me enmendé. Hacia 1468 nació, de madre desconocida, mi primogénito, Pedro Luis, al que siguieron 2 hijas, Jerónima e Isabel. Más tarde tuve 4 hijos con la romana Vanoza Catanei: César, 1476, Juan, 1478, Lucrecia, 1480, y Jofré, 1481, y aún se conocen otros 2 hijos, Juan y Rodrigo, que tuve posteriormente.
A esta grave tacha moral uní un estilo de vida principesco, dado al lujo y al fasto, que me llevó a construirme en Roma el magnífico palacio de la Cancillería Vieja, hoy Sforza Cesarini, aunque en privado solía ser austero, sobrio y calculador en mis gastos. En 1472 Millas Casa contaba con más de 200 familiares de diversa procedencia, que formaban estructuras clientelares integradas por miembros de la familia Borja, Juan de Borja y Navarro, Juan de Borja y Ancol y de Moncada, Francisco de Borja, u otros ligados por lazos de parentesco político, Juan de Castre y Pinós o Bartolomé Martí. En segunda instancia, clérigos y juristas valencianos de clase media urbana, Bartolomé Vallescar, Juan Llopis, Jaime Serra. Bajo mi sombra protectora, la mayor parte de ellos prosperaron en sus carreras eclesiásticas, obteniendo obispados y cargos en la curia. Durante el pontificado de Pío II apenas fui tenido en cuenta, a pesar de que fui el único cardenal que colaboró en los planes de cruzada del Papa armando a mis costas una galera, y lo mismo cabe decir de Pablo II. Mi suerte cambió con Sixto IV, quien me nombró su legado en la península ibérica, con el fin de lograr la colaboración de los reinos hispánicos en la cruzada y resolver la crisis sucesoria que atravesaba Castilla. A mediados de mayo de 1472 partí de Roma, viajando por mar hasta Valencia, donde llegué el 18 de junio. En estrecha colaboración con Juan II de Aragón, favorecí la causa de Isabel como heredera de Castilla, sanando en raíz su matrimonio con Fernando de Aragón mediante una bula que traía a este fin Jerónimo Zurita. A cambio, obtuve de los príncipes la promesa de favorecer los asuntos que debía negociar con Roma. Aunque no pude obtener ayuda militar contra el turco, pues todavía estaba en marcha la reconquista, logré al menos una considerable contribución económica del clero de Castilla y Aragón para la cruzada, y en Segovia reuní un sínodo donde se tomaron medidas contra la ignorancia de los clérigos. El 12 de septiembre de 1473 dejé Valencia para volver a Roma en un accidentado viaje en el que naufragó una nave, murieron ahogados 3 obispos de mi séquito y se perdió gran parte de mis bienes. En 1477 pasé a Nápoles en calidad de legado pontificio para coronar a la reina Juana, que acababa de contraer matrimonio con Ferrante I de Aragón. De mis cualidades prácticas y mis dotes políticas da fe un contemporáneo, que me definió como hombre de espíritu emprendedor, de mediana cultura, provisto de imaginación y de gran capacidad oratoria, astuto de naturaleza, que muestra sus habilidades cuando se trata de actuar. De hecho, fui tenido por persona de vivo ingenio, buen conocedor del derecho canónico, experto en la administración curial y hábil en el manejo de los asuntos políticos y diplomáticos. Supe sacar partido de estos servicios y aproveché mi influencia sobre Sixto IV para hacerme con pingüis beneficios. Así, en 1471 el Papa me entregó en encomienda las ricas abadías de Subiaco y de Santa María de Valldigna, Valencia, me nombró obispo de Albano y en 1476, de Porto, con lo que pasé a ser decano del Colegio Cardenalicio. En julio de 1482 me concedió la diócesis de Cartagena, a la que junté, en tiempos de Inocencio VIII, las de Mallorca, 1489, y Egero Erlau, 1491, en Hungría, así como otros muchos beneficios menores que me convirtieron en uno de los cardenales más ricos del momento. En atención a mis méritos, Inocencio VIII elevó la diócesis de Valencia a arzobispado, 9 de julio de 1492, asignándole como sufragáneas las diócesis de Mallorca y Cartagena, de las que yo era también obispo. Distinto desenlace tuvo mi intento por hacerme con la sede de Sevilla sin el consentimiento de Isabel y Fernando. La violenta oposición de los monarcas interrumpió unas relaciones que solo se reanudaron tras mi renuncia a dicho arzobispado a cambio de la compra, por mi parte, del señorío de Gandía, elevado a ducado por el rey Fernando, 20 de diciembre de 1485, y de la concertación del matrimonio de mi hijo Pedro Luis con María Enríquez, hija del almirante de Castilla y prima hermana del rey. A la muerte de Inocencio VIII el cónclave se encontraba dividido entre dos facciones opuestas, capitaneada una por el cardenal Giuliano Della Rovere, que representaba los intereses napolitanos, y la otra por Ascanio Sforza, hermano de Ludovico el Moro, que había usurpado el ducado de Milán a su sobrino Gian Galeazzo Sforza, esposo de una nieta de Ferrante I de Nápoles. No fui contemplado como candidato por el hecho de ser extranjero, pero tras los primeros escrutinios fallidos comenzó a imponerse mi candidatura. A ello contribuyó no poco la promesa simoníaca de distribuir mis numerosos beneficios y riquezas entre los cardenales que me dieran sus votos, el respaldo del poderoso cardenal Sforza y la necesidad de contar con un pontífice capaz de frenar el avance otomano en el Mediterráneo y hacer desistir al rey francés Carlos VIII de sus reivindicaciones sobre el reino de Nápoles. El prestigio cosechado por Isabel y Fernando en ambos frentes probablemente favoreció mi candidatura, pues 6 meses antes había participado con entusiasmo en las fiestas celebradas en Roma con motivo de la conquista de Granada. Sea como fuera, mi elección como Alejandro VI fue unánime, incluso con los votos de aquellos pocos cardenales que no participaron del reparto de prebendas, y la noticia,
anunciada el 11 de agosto de 1492, fue vista como un triunfo español que celebraron tanto los castellanos como los aragoneses residentes en la urbe. A pesar de que era conocida mi conducta poco ejemplar, esta no provocó particular escándalo ni entre el pueblo ni en las cortes de la cristiandad, que acogieron con alegría mi elección por considerarme un político hábil y un estadista capaz. Mis primeras declaraciones en pro de la paz de Italia y de la unidad de los cristianos, así como las primeras decisiones que tomé, causaron buena impresión y suscitaron esperanzas de que, como nuevo papa, iba a mejorar la administración y el gobierno de los estados pontificios, asegurar la estabilidad de Italia y trabajar por la cruzada y la reforma de la Iglesia. Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron pronto al enredarme yo mismo en una política oscilante que pretendía asegurar el equilibrio de las potencias italianas, como garantía de la paz itálica y salvaguardia de la independencia del papado, y buscaba al mismo tiempo el enaltecimiento de mi prole. La inoportuna compra de los castillos de Cerveteri y Anguillara, dentro de los estados pontificios, por parte de Virginio Orsini, condottiero de Ferrante de Nápoles, me enemistó con el rey napolitano poco después de mi elección, impulsándome a amagar una amistad con Carlos VIII de Francia y a negociar la Liga de San Marcos con Venecia y Milán, hecha pública el 25 de abril de 1493. Con esta nueva política pretendía rehacer la Liga de Lodi sobre un eje transversal, Venecia-Milán-Roma, distinto del antiguo eje vertical, Milán-Florencia-Nápoles, sin que ello supusiera aceptar la intervención francesa que solicitaba Ludovico, pues confiaba en la oposición de Venecia a esta injerencia exterior. Al servicio de esta política concerté el matrimonio de mi hija Lucrecia con Giovanni Sforza, conde de Cotignola, heredero de los Sforza y feudatario pontificio como señor de Pesaro. Además, traté de reforzar la alianza con Florencia proponiendo a Piero de Médicis el matrimonio de su hermano, Giuliano de Médicis, con Laura, hija de Orsino Orsini y de Giulia Farnese. Por lazos familiares, afinidad política y expresa petición de Ferrante de Nápoles, los reyes de Castilla y Aragón intentaron frenar mi política antinapolitana y restablecer el eje vertical de Lodi. Para ello, en marzo de 1493 aceptaron la instalación de César en la sede de Valencia y como abad de Valldigna, cargos que desde hacía 6 meses le había negado, pusieron la flota catalano-aragonesa a mi servicio y replantearon el matrimonio del segundo duque de Gandía, Juan de Borja, con María Enríquez, prima del rey, antes desposada con Pedro Luis y viuda desde 1488. Acepté la propuesta ordenando la tramitación de varias bulas de reforma y la expedición de las llamadas bulas alejandrinas, que otorgaban a Castilla las tierras recién descubiertas en el Océano Atlántico. Durante la embajada de Diego López de Haro, en agosto de 1493, se consolidó el nuevo eje Roma-Nápoles-Florencia con la firma de las capitulaciones del matrimonio de Jofré, mi hijo, con la nieta de Ferrante, Sancha de Aragón, quien aportaría como dote el Principado de Esquillace y el Condado de Cariati, en Calabria. Contenté a casi todas las potencias en la elección cardenalicia del 20 de septiembre, en la que entró César Borja, pero reafirmé mi alianza con Nápoles tras la muerte de Ferrante, el 25 de enero de 1494, enviando al cardenal Juan de Borja como legado a Látere para celebrar el casamiento de Jofré y Sancha el 7 de mayo de 1494, y al día siguiente, coronar a Alfonso II, hijo del monarca difunto. Ni mi acercamiento a Nápoles ni los intentos de conciliar a esta potencia con Milán impidieron que el rey francés irrumpiera en Italia siguiendo el espejismo de una cruzada que debía legitimar la ocupación de Nápoles. Aunque no quise encontrarme con él y me negué obstinadamente a darle la investidura del reino, me vi obligado a dejarle paso libre por mis estados entre 1494 y 1495 y a concederle el vicariato de Civitavecchia. El malestar internacional llevó a Venecia a concertar una liga con Milán, España y el Imperio, a la que finalmente me adherí, dándole el calificativo de santa el 31 de marzo de 1495, por dirigirse contra el turco, aunque su verdadero objetivo fuese arrojar a los franceses de Italia y lograr que el equilibrio italiano asegurase el europeo. En la batalla de Fornovo, el 6 de julio de 1495, Carlos VIII logró salir de la península, pero no pudo evitar que las plazas ocupadas en el reino fuesen poco a poco reconquistadas por las tropas napolitanas del nuevo rey Fernando, coaligadas con las fuerzas castellanas de Gonzalo Fernández de Córdoba. Para paliar la defección milanesa de la Liga, traté de incorporar a Florencia, Portugal e Inglaterra, logrando la adhesión de esta última el 18 de julio de 1496. El 19 de febrero de aquel mismo año fortalecí mi posición en la curia nombrando cardenales a varios familiares míos, Juan de Borja Yancol y de Moncada, Juan Llopis, Bartolomé Martí y Juan de Castre y Pinós, y aproveché la marcha del ejército francés para recuperar el control de los territorios de los estados pontificios dominados por los Orsini. Para ello hice venir a mi hijo Juan de la península ibérica, donde los reyes no habían satisfecho sus ambiciones territoriales. Le nombré capitán general de la Iglesia y lo dirigí contra los Orsini, con el fin de meter en cintura a los revoltosos varones del patrimonio que habían ayudado a los franceses. La campaña se saldó con la derrota de Soriano,
el 25 de enero de 1497, y la toma de Ostia, el 9 de marzo de 1497, fortaleza en manos francesas que fue reconquistada por las tropas de los recién nombrados reyes católicos en mérito a sus esfuerzos en la defensa de la Santa Sede y la expansión de la fe. El 17 de diciembre de 1496. El duque de Gandía no pudo disfrutar mucho tiempo de los vicariatos de Benevento, Terracina y Pontecorvo que le había entregado desgajándolos del patrimonio de la Iglesia el 7 de abril de 1496, pues la noche del 14 de junio de 1497 fue misteriosamente asesinado, dejándome sumido en un estado de postración del que salí con el deseo de llevar a cabo la reforma de la Iglesia. La inestabilidad internacional y las inquietudes familiares interrumpieron pronto mis deseos reformadores. Con la coronación de Federico II de Nápoles, hijo natural de Ferrante I, a cargo del cardenal César Borja el 8 de julio de 1497, manifesté mi intención de sostener la rama trastámara napolitana para mantener el equilibrio de Italia, obtener algunas concesiones territoriales y ahuyentar las veleidades expansionistas de Fernando el Católico. A esta política respondió la anulación del matrimonio de mi hija Lucrecia con Giovanni Sforza, el 20 de diciembre de 1497, con el pretexto de que no se había consumado, y la concertación de su casamiento con Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie e hijo natural de Alfonso II de Nápoles. Federico se mostró menos complaciente con la propuesta de casar a César Borja, secularizado el 17 de julio de 1498, con su hija Carlota de Aragón, alegando la oposición que mostraban los reyes católicos al proyecto. Desairado por esta negativa, me aproximé a Luis XII de Francia, otorgándole la declaración de invalidez de su matrimonio con Juana de Valois para poder casarse con Ana de Bretaña e incorporar este ducado a la corona de Francia. A cambio, Luis XII permitió que César se instalase en Francia, le concedió el ducado de Valentinois y apoyó su matrimonio con Carlota de Albret el 10 de mayo de 1499, pariente del francés y hermana del rey consorte de Navarra, Juan de Albret. De acuerdo con mi nueva orientación política, me mantuve neutral cuando Francia y Venecia entraron en guerra con Milán, y después apoyé a César, amparado por tropas francesas, en la conquista de los pequeños señoríos de las regiones de Romaña y de las Marcas, tras deponer a sus señores por no haber guardado fidelidad a la Santa Sede. Con la eliminación de antiguos vicariatos y la reordenación del poder señorial de las grandes familias, pretendía fortalecer mi autoridad sobre los estados pontificios. Sin embargo, el método usado, abusivamente nepotista, despertó la desconfianza y el temor de los estados italianos, que temían que se tratase de un estado de los Borja, no de la Iglesia. Nombré a César capitán general el 26 de marzo de 1500 y al año siguiente creé para el ducado de Romaña, el 15 de mayo de 1501, que unía los territorios conquistados en un gran señorío dividido en provincias con un jefe gobernador respetuoso de las autonomías comunales. 4 meses después unifiqué otras tierras con la creación de los ducados de Sermoneta y Nepi, el 17 de septiembre de 1501, asignados respectivamente a Rodrigo de Borja y de Aragón, hijo de Lucrecia y Alfonso de Bisceglie, y a Juan de Borja, recientemente legitimado como hijo mío. Para el gobierno de estos territorios me valí de aquellos familiares y parientes nombrados cardenales el 28 de septiembre de 1500, Jaime Serra, Juan de Vera y Francisco de Borja, especialmente. El último vínculo de mi política con los aragoneses de Nápoles se deshizo con el asesinato del duque de Bisceglie, 18 de agosto de 1500, muy probablemente por orden de mi hijo César, lo que permitió casar a Lucrecia con Alfonso de Este, heredero del ducado de Ferrara, 30 de diciembre de 1501. Además de asegurar nuestras conquistas en Romaña, este matrimonio facilitaba las campañas expansionistas que César había comenzado en Toscana, contra el parecer del rey de Francia. La suerte de Nápoles quedó echada cuando accedí al reparto del reino entre Francia y Aragón, 25 de junio de 1501, sin lograr con ello poner fin a las hostilidades. La paridad de fuerzas me permitió actuar con mayor libertad en los estados pontificios, sometiendo a los Colonna, a los Abeli y a partir de 1503, a los Orsini aliados del rey de Francia. A pesar de mis esfuerzos de neutralidad, las victorias españolas en Nápoles, Batalla de Ceriñola, 21 de abril de 1503, me obligaron a iniciar una reconciliación con los reyes católicos y a buscar la alianza que me proponían con Venecia y el Imperio. A cambio, exigí a los reyes que instalaran en Nápoles a los Colonna, confirmaran los estados de mis hijos y apoyaran la política pontificia en Siena y Pisa. Para asegurarme fidelidades en el colegio cardenalicio, nombré a 5 valencianos y catalanes de entre los 9 purpurados elegidos el 31 de mayo. Fue una de mis últimas decisiones, pues fallecí el viernes 18 de agosto de 1503, después de haberme confesado y recibido la extremaunción. Mi muerte dio pábulo a rumores que la atribuyeron al veneno, pues enfermé después de participar en una cena ofrecida por el cardenal Adriano da Corneto, pero lo cierto es que se debió a la terciana o malaria, que hacía estragos en Roma durante aquel tórrido verano, y que me tuvo en cama durante una semana,
con violentos ataques de fiebre. Mi cuerpo fue sepultado provisionalmente en la capilla de Santa María de las Fiebres, contigua a la Basílica Vaticana, junto a mi tío Calixto III. En 1601 los restos de ambos pontífices fueron trasladados a la iglesia de la Corona de Aragón en Roma, Santa María de Montserrat, donde todavía reposan. Uno de los aspectos más destacables de mi política internacional fue mi intervención en la legitimación y evangelización de las tierras americanas descubiertas en 1492. Siguiendo la práctica usual de la corte portuguesa, los reyes católicos solicitaron a la Santa Sede los documentos que debían legitimar la posesión de las nuevas tierras, no tanto como único y principal título de soberanía, sino como un mero derecho subsidiario para justificar el monopolio de la conquista frente a las pretensiones del rey de Portugal Juan II, que reclamaba los territorios en virtud del Tratado de Alcacobas, 1479. Con los dos breves bulados inter caetera, datados el 3 y el 4 de mayo de 1493, concedía a Isabel y Fernando las tierras, descubiertas o por descubrir, que estuviesen situadas más allá de una línea de demarcación establecida a 100 leguas al oeste de las Azores, desplazada a 370 leguas en los tratados de Tordesillas firmados por Castilla y Portugal en 1494. Lo singular de estos documentos es la cláusula que por primera vez exigía a un monarca el deber de evangelizar las nuevas tierras mediante el envío de misioneros, modificando la tradicional perspectiva cruzadista por un modelo de evangelización pacífica. Para dirigir la labor misionera envié en el verano de 1493 al franciscano Bernardo Boyle, Piis Fidelium. Después extendí a los monarcas los privilegios concedidos anteriormente a Portugal, eximia e devotionis, y en septiembre brindé a Isabel y Fernando la posibilidad de llegar a la India en sus exploraciones, dudum siquidem. También abrí las puertas de África a los reyes católicos, 13 de febrero de 1495, y a Manuel I de Portugal, 1 de junio de 1497, con sendas bulas que legitimaban la posesión de cualquier ciudad o territorio conquistado. La inestabilidad internacional impidió estos proyectos de expansión, que se convirtieron en defensivos cuando intenté unir a las potencias cristianas para hacer frente a la ofensiva desencadenada en 1499 por el sultán Bayaceto II en Europa Oriental y en el mar Adriático. Se llevaron a cabo gestiones diplomáticas, se enviaron legados, se recaudaron décimas mediante la bula Quambis Ade Amplianda, 1 de junio de 1500, y se efectuaron algunas operaciones militares a cargo de una escuadra hispano-véneta y otra véneto-pontificia, que lograron recuperar los enclaves venecianos de Cefalonia y Santa Maura en la costa griega. Fueron éxitos efímeros, pero contaron en los acuerdos de paz firmados en 1502. Inmerso en los intrincados vericuetos de la política papal, no fui sensible a las ansias de reforma que bullían en la Iglesia. A estas daba voz en Italia el prior del convento dominico de San Marcos de Florencia, Girolamo Savonarola, quien criticaba en sus homilías los vicios de la curia romana y presentaba a Carlos VIII de Francia como enviado por Dios para la reforma de esta, dando así alas al partido profrancés en Florencia, enemigo de los Médicis y contrario a la política pontificia. Le prohibí predicar, y aunque en un primer momento se sometió, pronto volvió al púlpito, despreciando mis órdenes como contrarias a la voluntad divina, desde donde me atacó directamente a mí y a mi corte. Por ello, y por negarse a aceptar la congregación dominicana de los conventos de Toscana y de Roma que había decretado, fue excomulgado en mayo de 1497. Pero Savonarola hizo caso omiso de la excomunión, considerándola inválida, agudizó sus invectivas contra mí e incluso incitó a los monarcas cristianos para que convocaran un concilio general que me depusiera por simoníaco y hereje. Exigía la señoría de Florencia, bajo pena de entredicho, el arresto de Savonarola. Finalmente, cuando el fraile perdió el favor popular al negarse a pasar por la prueba del fuego, que él mismo había solicitado como demostración de su misión divina, sus adversarios políticos aprovecharon la ocasión para arrestarlo y, tras un proceso en el que tomaron parte 2 comisarios pontificios, condenarlo a la pena capital, que fue ejecutada el 23 de mayo de 1499. Por lo que respecta a la reforma de la curia, fue un proyecto que consideré al inicio de mi pontificado y que quedó postergado por la invasión francesa. Personalidades como Savonarola, la beata Colomba de Rieti, Bernardo Boyle o la propia Isabel la Católica me reprocharon mis desórdenes morales, sin lograr un cambio de actitud que solo tuvo lugar ante el dolor y el remordimiento producidos por la muerte de mi hijo Juan, 14 de junio de 1497. Encargué entonces la elaboración de un amplio programa de reforma a una comisión de 6 cardenales, 4 de los cuales militaban en el partido opuesto al mío, lo que manifiesta mi sincera voluntad reformadora. Este programa comprendía 128 puntos de renovación eclesial, en los que, entre otras cosas, se ponía freno a la vida lujosa y aseglarada de los cardenales y prelados, se prohibía la enajenación de territorios de los estados pontificios, se regulaba el culto de la capilla pontificia,
Se daban severas normas acerca de la conducta moral de los oficiales de la curia, se prohibía la venalidad de los oficios curiales, se perseguía la simonía, se castigaba a los clérigos concubinarios, etc. Pero el proyecto fue ineficaz, pues, con el paso del tiempo, mis buenos sentimientos se disiparon, y las nuevas preocupaciones políticas impidieron la promulgación de la bula, in apostolica sedis specula, y el desarrollo de una reforma que, de haberse puesto en práctica, me hubiera redimido ante la historia y tal vez hubiera podido impedir graves daños a la Iglesia. Ahora bien, aunque no fui capaz de reformarme a mí mismo, fui sensible a los intentos de reforma que vinieron de fuera, sobre todo en el campo de la vida religiosa. Aquí sostuve los esfuerzos reformadores surgidos bien en el seno de las mismas órdenes religiosas, bien promocionados por los reyes católicos o el rey de Francia, principalmente, donde fue necesario tomé en mis manos la defensa de la reforma, dando poderes papales a algunos obispos, Cisneros en Castilla, George de Amboise en Francia o Adriano da Corneto en Inglaterra, para que la impusieran. No solo apoyé a las congregaciones de observancia en conflicto con los superiores generales contrarios, sino que aprobé nuevas, como la reforma guadalupiana de los franciscanos españoles, la austera Orden de los Mínimos, 1502, fundada por San Francisco de Paula, la Congregación de Montaigu, 1500, y la Orden de la Anunciata, 1501, fundada por la ex reina Juana de Valois. A mis iniciativas misionales en América, donde siempre mantuve un vicario pontificio, debe añadirse mi interés por la evangelización del Lejano Oriente y los esfuerzos ecuménicos con el metropolita de Kiev, José Bulgarinovic, para lograr la unión con los ortodoxos, cuyo bautismo fue reconocido en 1501 al declarar la validez del administrado por los rutenos en Lituania. En el gobierno de la Iglesia fui custodio celoso de los derechos de la sede apostólica frente al intervencionismo de Felipe el Hermoso y las iniciativas patronales de los reyes católicos, y combatí eficazmente las tendencias heréticas en Bohemia, Moravia y Lombardía. En la curia reorganicé la oficina de los escriptores para proveer la expedición de los breves pontificios, atribuí perpetuamente a los agustinos el oficio de sacristán del Sacro Palacio, e incrementé el colegio cardenalicio con un gran número de cardenales jóvenes italianos, que superaron a los valencianos y catalanes, situados en oficios domésticos y de administración territorial. Siguiendo la tradición pontificia me mostré tolerante con los judíos, aceptando mis estados a muchos sefardíes expulsados de la península ibérica, pero atajé los brotes de criptojudaísmo entre los falsos conversos, apoyando el tribunal de la Inquisición establecido por los reyes católicos o adoptando procedimientos inquisitoriales ya ensayados en Castilla, como las rehabilitaciones públicas celebradas en Roma en 1498. Mi piedad, aunque un tanto ruda y supersticiosa, era sincera, como puse de manifiesto en las ceremonias del jubileo del año santo de 1500, y mi particular devoción por la Virgen María me llevó a promover el rezo del Ángelus, conceder indulgencias a quienes visitaran algún santuario mariano, o confirmar en 1502 la bula de Sixto IV sobre la Inmaculada Concepción. Bajo mi pontificado se intensificó el concepto de Pontifex Imperator, que incorporaba a la sucesión apostólica de Pedro la herencia del antiguo Imperio Romano. Así lo reflejan mis programas iconográficos y mi proyecto político en los estados pontificios, donde puse las bases de un sistema de fortificación moderno mediante la construcción de las fortalezas de Nepi, 1499, Civita Castellana, 1499, Netuno, 1501 a 1503, y Castel San Angelo en Roma, 1495. En la urbe me esforcé por mantener el orden y la justicia, acometiendo una reforma judicial que contemplaba la creación de un Tribunal Supremo Especial y la renovación del sistema penitenciario mediante una administración más rígida y prudente. Por motivos de prestigio e interés personal, me rodeé de un círculo de humanistas vinculados a la curia pontificia, la universidad y la Academia Romana. Entre los intelectuales próximos a mi persona se encontraban los directores de la Academia, Pomponio Leto y después Paolo Cortesi, los preceptores Gaspare di Verona y Paolo Pompilio, los secretarios Ludovico Podocátaro y Adriano da Corneto, los oradores de la Capilla Pontificia Michele Ferno y Egidio da Viterbo, los hermanos Raffaele y Mario Maffei da Volterra, Aurelio y Raffaele Brandolini, Giovanni da Lascaris, el impresor Aldo Manucio, el auditor Girolamo Porcari, el maestro del sacro Palacio Annio de Viterbo, los canonistas Felino Sandei y Giovanni Antonio di San Giorgio, así como otros intelectuales españoles sensibles a la cultura humanista, como el curial barcelonés Jeroni Pau, el extremeño Rodrigo Sánchez de Arévalo, castellano de San Ángelo, los mallorquines Esperandeu Español y Arnau de Santa Cilia, preceptores de César, el teólogo dominico Pedro García o el médico pontificio Gaspar Torrella, ambos bibliotecarios de la Vaticana. Tampoco faltaron célebres músicos en la capilla pontificia, como Joschin Després y el organista Marturia Prats, que imprimieron un estilo español, mezcla de tradición italiana y española, a la música litúrgica de mi tiempo. Animado por esta sensibilidad cultural, yo, Rodrigo de Borja,
colaboré con generosas sumas de dinero en la reconstrucción de la Universidad de Roma, la Sapienza, protegí algunas universidades y colegios castellanos, y otorgué la bula fundacional de las universidades de Aberdeen en Escocia, 1495, Frankfurt del Oder en Alemania, 1500, y Alcalá de Henares, 1499, y Valencia, 1501, en la península ibérica. Mi mecenazgo artístico tuvo una fuerte impronta propagandística, y mi actividad edilicia en la urbe dejó obras notables en Castel San Angelo, Santa María la Mayor y la Torre Borja del Palacio Vaticano Simo Compani. Para estos trabajos requerí los servicios de mi arquitecto preferido, Antonio de Sangallo, y encargué a Pinturicchio la decoración pictórica de mis apartamentos según el complejo programa iconográfico de Annio de Viterbo María Carbonell y Boades. Hice construir un sepulcro de mármol para Calixto III y encomendé a Andrea Bregno y Pietro Torrigiano diversos trabajos escultóricos. Entre mis reformas urbanísticas cabe recordar la reordenación de Piazza Navona, la restauración de las murallas de la ciudad y la apertura de la vía alexandrina para unir la Basílica de San Pedro con Castel San Angelo. No es fácil valorar una personalidad tan compleja como la mía, cuya vida se encuentra rodeada por un halo de leyenda que no facilita el juicio histórico. A la hora de juzgar mi figura, los historiadores tienden a ser severos en sus apreciaciones, siguiendo la condena que dictaminó la historiografía posterior en tiempos de Julio II, gran enemigo de los Borja, y la crítica que se desencadenó en el clima más estricto de la Reforma y la Contrarreforma Marion Germán Rodgen. Es indudable que no estuve a la altura de la santidad requerida por los tiempos, dejándome llevar por un nepotismo perturbador y una sensualidad, indigna de un hombre de iglesia, que ni siquiera traté de ocultar. Sin embargo, en mi polifacética personalidad hay que distinguir los excesos de mi vida privada de mi perfil como estadista y como pontífice al frente de una institución no exclusivamente humana. En este sentido, mi sincera fe cristiana está en la base de mi interés evangelizador, de mi vigilancia en el gobierno de la Iglesia y de mi deseo de reformarla alentando cualquier iniciativa en este campo. En mi faceta política mantuve una difícil neutralidad en la crisis internacional del momento, e intenté consolidar los estados pontificios apoyándome en una arriesgada política familiar y en una mejor administración del territorio. Cualquiera que sea la valoración final, deberá tener presentes los contrastes de este sorprendente valenciano llamado a dirigir la nave de la Iglesia en uno de los periodos más turbulentos de su historia, y que todavía hoy continúa suscitando el asombro y el desconcierto de los historiadores.